Buenos días, Iglesia. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica La Roca. Bienvenidos también a los que nos visitan, los que nos acompañan por primera vez. Esperamos que pueda encontrar a Cristo este día. Acompáñenme, hermanos, a una breve lectura en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, 8 al 11. Este será el pasaje que expondrá nuestro pastor esta mañana. Apocalipsis 2, 8 al 11 dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y van a tener tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Oremos, hermanos, y así podremos continuar también con nuestro servicio. Padre, gracias. Gracias por este nuevo día en el que recordamos la victoria de tu Hijo Jesucristo. En su victoria nosotros también somos victoriosos. Y por Él estamos aquí hoy, Señor, alabándote, orándote, agradeciéndote por todo lo que has hecho en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que hoy los cansados puedan encontrar descanso, que hoy los angustiados puedan encontrar paz, los miserables puedan encontrar gozo. Te pido, Padre, que los que necesitan salvación puedan hoy encontrar a Cristo Jesús, el Salvador. Y te pido que nosotros, tus hijos, Señor, seamos fortalecidos y seamos santificados con la exposición de tu palabra y tu Espíritu obrando en nosotros. Padre, sé exaltado esta mañana y en este servicio. Todo para tu gloria y la gloria de tu Hijo. Te amamos, Señor. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Les invito a que puedan cantar con nosotros juntos Dios del universo. Dios del universo, de cielo, tierra y mar, los cielos son tu santo templo,
hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos otra vez y poder abrir su palabra para poder encontrar el consuelo que necesitamos para nuestro diario vivir. Estamos en este estudio de las cartas en el capítulo 2 y 3, cartas del Señor a sus iglesias, ahí estas iglesias que estaban en Asia, estas 7 cartas que vemos nosotros en estos 2 capítulos que son parte de este libro de Apocalipsis y que nos muestran, en realidad, nos muestran estas verdades que toda iglesia tiene que enfrentar muchas veces. Estas condiciones de las iglesias que vemos nosotros ahí reflejadas son muchas veces un espejo de nosotros como iglesia y de nosotros como personas. El domingo pasado comenzamos con aquella carta de amor a una iglesia indiferente. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, esa carta que se dirigió a la iglesia en Éfeso. El Señor está mandando estas cartas a través de Juan, que eres quien está escribiendo todo este libro, toda esta revelación, y esto Juan se lo va a dar a los mensajeros, o como dice ahí en el capítulo 1, los ángeles, que la palabra para ángeles podemos traducirla también como mensajeros. Se la da a estos mensajeros que probablemente eran los pastores de estas iglesias. Estas iglesias estaban en la ruta postal, era por donde las cartas eran llevadas en su recorrido. Hay un mensaje a la iglesia en Éfeso, hay un mensaje a la iglesia en Esmirna, hay un mensaje a la iglesia en Pérgamo, hay un mensaje a la iglesia en Tiatira, hay un mensaje a la iglesia en Sardis, hay un mensaje a la iglesia en Filadelfia y un mensaje a la iglesia en Laodicea. Entonces iban como semicírculo, si pudiéramos nosotros así ponerlo, y es importante que nosotros veamos en detalle cada una de estas cartas, porque como lo mencionábamos, es un espejo de muchas veces nuestra condición. Esa carta de amor a una iglesia indiferente, recordamos cómo el Señor viene y le dice: has dejado tu primer amor. Y eso fue lo que más nos impactó la semana pasada, ver que no hay cantidad de actividades que nosotros podamos hacer, actividades en las que podamos estar comprometidos que sustituyan a un corazón frío. No podemos estar pensando que es suficiente con estar haciendo cosas si nuestro corazón está lejos de él. Lo que el Señor primero está viendo es, por lo tanto, nuestro corazón. Y vamos a ver esta segunda carta. ¿Y cómo son cartas? Nosotros recordamos que hay ciertos elementos que son característicos de las cartas. Está el remitente, está el destinatario, el receptor, ¿verdad? Está el cuerpo de la carta, y en el cuerpo de la carta vemos elementos que son característicos en todas estas cartas. Elementos tales como unas palabras de encomio, ¿verdad? Unas palabras de elogio, pero también unas palabras de reprensión. Sin embargo, hoy vamos a ver en esta iglesia que no hay ninguna palabra de reprensión. Parte del elemento de estas cartas es esta promesa que el Señor da a cada una de las iglesias. Y esto sí lo vemos nosotros acá, caracterizado. Cuando vemos nosotros la historia de la iglesia, vemos cómo la historia de la iglesia está marcada por el sufrimiento. Y si estudiamos las últimas décadas, incluso vamos a ver la cantidad de cristianos que han muerto por su fe. De acuerdo a el centro de estudios Gordon Conwell, se estima que al año están muriendo entre 90 y 100,000 personas, o 100,000 creyentes, 100,000 cristianos están muriendo por causa de su fe. Por lo tanto, en la última década estamos hablando de 900,000 cristianos, 1,000,000 de cristianos que han sido martirizados. Y no estamos hablando ni siquiera de aquellos que han sido torturados o echados a la cárcel y que todavía están en cárcel, o que han sido rechazados por la sociedad, han sido abandonados por la sociedad, expulsados de sus comunidades. Esto solamente está hablando acerca de aquellos que han muerto por la fe. Y le voy a decir que viendo este número todavía podría pensar que es
un tanto conservador. Esto quiere decir que cada 6 minutos está muriendo un cristiano. Cada 6 minutos. Después de que terminemos este mensaje, ¿cuántos cristianos habrán muerto por su fe alrededor del mundo? Esto es lo que ha caracterizado a la iglesia. La iglesia no debería sorprenderse porque esté pasando por sufrimiento o esté pasando por la persecución. Y esto es lo que sucedía acá en Esmirna. Era una iglesia sufriente. Y de esta iglesia, sin duda alguna, vamos a aprender bastante. Vamos a aprender cómo podemos nosotros enfrentar también el sufrimiento. Cuando nosotros vemos Esmirna estaba más o menos, si recordamos el mapa que acabamos de ver, Esmirna estaba más o menos a 60 kilómetros al norte de Éfeso. Estaba en esa costa de Asia Menor. Era la siguiente ciudad en ese recorrido postal, como se los había mencionado. En ese tiempo tenían alrededor de algunas 200,000 personas. Era una ciudad sumamente importante. Junto con Pérgamo y Éfeso, Esmirna eran considerados lo mejor de Asia. De hecho, Esmirna se consideraba el orgullo de Asia. Tenía un puerto natural y en esta ciudad podíamos ver que se daba bastante, por causa de este puerto, se daba bastante comercio. Era una ciudad sumamente próspera, al punto que podía verse que las monedas se acuñaban ahí, en Esmirna, y tenían una leyenda ahí en sus monedas, en donde decía: la primera de Asia en belleza y tamaño. Así se consideraba Esmirna. Sus monedas acuñadas tenían en una parte de ellas este grabado: la primera de Asia. Así se miraban ellos, así se consideraban ellos. Esta ciudad de Esmirna es la única de las ciudades que nosotros vemos que todavía existe hasta el día de hoy como una metrópolis. Esto lo podemos encontrar nosotros en Turquía. Buscamos nosotros Izmir o Esmirna y la vamos a encontrar el día de hoy. Y vamos a ver que su población consta de millones de personas, alrededor de 4-5 millones de personas probablemente. Es la tercera ciudad más grande de Turquía en el día de hoy. No sabemos realmente cuándo fue fundada esta iglesia de Esmirna. Pero podríamos pensar que lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 19, cuando Pablo estaba visitando a Asia, ¿verdad? Cuando recordamos que Pablo todavía se queda en Éfeso, vemos nosotros que continúa predicando Pablo de tal manera que los habitantes, dice Hechos capítulo 19, verso 10, todos los que habitaban Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Probablemente en algún momento de esos fue fundada la iglesia ahí en Esmirna. ¿Y cómo era el ambiente ahí en Esmirna? Bueno, vamos a ver que el ambiente con respecto a la iglesia era un ambiente de hostilidad. Y había varias razones por las cuales había esta hostilidad hacia la iglesia. Y una de estas razones tenemos que verla como producto de lo que había traído su propia cultura griega, de la cual ellos estaban sumamente enorgullecidos, ¿verdad? La cultura que imperaba ahí y lo que había sucedido por causa de la cultura era algo que iba a traer hostilidad hacia el cristianismo. Vemos nosotros que ahí es donde nace el poeta Homero. Existía en Esmirna el teatro más grande de toda Asia. La ciudad estaba repleta de templos paganos, estos templos dedicados a sus deidades. Esta ciudad tenía una arquitectura que era esplendorosa y tenía una calle muy conocida, una calle especial, una calle que era el orgullo de ellos, y esta calle se llamaba La Dorada. Esta calle atravesaba de este a oeste la ciudad y tenía, al comienzo de la calle, tenía un templo dedicado a Zeus. Al final de esta calle, que recorría, acuérdense, del este al oeste, al final de esta calle tenía el templo dedicado a la misma diosa Madre Tierra, o a Cibeles. Zeus, Cibeles al final, y en todo el recorrido de esa calle se encontraban templos a Apolo,
a Asclepio y a Afrodita. Así que vemos nosotros que la cultura griega, ¿verdad?, que tenía su impacto tan grande en esa ciudad, sus deidades que eran sumamente reverenciadas, iba a producir un ambiente hostil hacia la iglesia. En cuanto a lo político, también vemos que en cuanto a lo político había una hostilidad hacia la iglesia, porque ellos eran sumamente apegados a Roma. Tenían como ley incluso que el emperador fuera adorado como Dios. El Senado romano le concede a Esmirna, le concede el privilegio, fíjense bien, el privilegio de construir el primer templo en honor a Tiberio César. En el año 23 tuvieron ellos bajo tal vez un concurso con otras 11 ciudades. Ellos ganaron el privilegio de poder construir este templo a Tiberio. Por lo tanto, vemos nosotros esta tendencia ahora en cuanto a lo político a exaltar al emperador bajo el rey Domiciano, que es el tiempo en el que se escribe Apocalipsis. Bajo el emperador Domiciano, la adoración al emperador era ley para cada ciudadano romano. Si no se cumplía, ellos corrían pena de muerte. Una vez al año, por lo tanto, los ciudadanos tenían que quemar incienso sobre el altar delante de la estatua de César. Y les daban a ellos un certificado, ¿verdad? Tal y tal ofrecieron incienso a la estatua de César, firmado por tal y tal. Vemos que tenían este certificado de que habían cumplido con lo que se demandaba con respecto a la ley de adoración al emperador. Tenían que quemar ese incienso y tenían que decir los ciudadanos: César es el Señor. Entonces, en cuanto a su cultura, iba a haber hostilidad hacia la iglesia. En cuanto a lo político, iba a haber hostilidad a la iglesia. Pero también otro factor que afectaba a la iglesia es el hecho de que había una comunidad judía grande e influyente, una comunidad que no creía en Cristo. El judaísmo era la única religión que tenía de parte del gobierno romano la salvedad de no tener que adorar al emperador como si fuera Dios. Al principio, los cristianos eran vistos como una rama del judaísmo. Sin embargo, ya que los judíos no creían en Jesús, ellos se desconectaron de los cristianos y dijeron: bueno, los cristianos no son parte de nosotros. Ellos están en oposición a nosotros y están en oposición a ustedes. Y los exhiben como una secta. Los acusan delante del gobierno. Los propios judíos, sus compatriotas, los acusan de ser blasfemos, de que no creían en las deidades y que eran traicioneros. Los estaban acusando de traición por no adorar al emperador. Así que vemos que desde los comienzos la iglesia está en aprietos. Cuando eran llevados al altar y tenían que quemar incienso delante de la estatua del emperador y no lo hacían, si no llamaban César, si no llamaban Señor a su César, si no llamaban Señor a su emperador, ellos eran echados a la cárcel, ellos perdían sus empleos, ellos eran matados. Y tristemente esto venía por causa de las acusaciones de sus propios compatriotas. Esta es la iglesia de Esmirna. Esta es la introducción que vemos nosotros en el verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y ahora el Señor, así como escribió esa carta o mandó esa carta para su iglesia en Éfeso, y viene y les acusa de que han dejado su primer amor después de que les mencionó todas las virtudes que tenían. Da esas palabras de recriminación: han dejado su primer amor. Ahora está escribiendo esta carta de aliento a esta iglesia que está sufriendo. Y esta carta va a contener realmente unas verdades acerca del Señor. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Estas verdades acerca del Señor, y podemos decirlo así, estas verdades que provienen del Señor. Estas verdades que nos muestran al Señor. Son verdades acerca del Señor que van a traer a nuestras vidas aliento. Estas verdades del Señor
que van a traer aliento a nuestras vidas en medio de un mundo hostil, para que seamos fieles hasta el final. Esto es lo que Dios quería con la iglesia en Esmirna y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. En medio de este mundo hostil, en medio de este ambiente hostil hacia el cristianismo. Y le voy a ser honesto. Así como vemos nosotros las estadísticas de cuántos cristianos mueren al año, le voy a decir que esto va a aumentar. Porque el mundo se va a volver cada vez más hostil. Se va a volver más hostil a Cristo. Se va a volver más hostil a los cristianos. Solo tenemos que ver las noticias. Solo tenemos que ver los canales infantiles incluso. Y la agenda que hay en los canales infantiles. Para tratar de adoctrinar a nuestros hijos. Para pensar que hay una diversidad y que ellos pueden escoger como ellos quieran su género. Vemos ese ataque directo hacia la creación, hombre y mujer. Y este ataque directo es finalmente hacia Dios. Vemos ese ataque directo hacia el matrimonio. Ahora podemos redefinirlo. Pueden estar dos hombres y dos mujeres y lo vamos a definir como matrimonio. Dice el mundo, dice la cultura, dice la sociedad. Y cuando nosotros levantamos nuestra voz y decimos no, cuando las personas vienen y dicen la mujer tiene libertad para escoger lo que hace con su cuerpo, así que puede abortar, y nosotros venimos y decimos no, vamos a ver cómo se van a levantar muchos en contra de nosotros como iglesia. Cuando vemos que nuestros principios son regidos por la palabra de Dios. Cuando vemos que todo lo que nosotros hacemos es gobernado por lo que Dios ha dejado en su palabra, que es la verdad absoluta, las personas, sin duda alguna, van a venir y van a oponerse a nosotros. Y vamos a empezar a sufrir la persecución. Vamos a empezar a sufrir. No me extrañaría que dentro de pronto empecemos a sufrir un verdadero distanciamiento, no por causa de la cuarentena, sino por causa de nuestras convicciones. Y de repente vamos a tener que sufrir hasta la cárcel. Y no me extrañaría tampoco que sufriéramos hasta la muerte. Por eso es que esa iglesia ahí en Esmirna necesitaba escuchar estas verdades acerca del Señor que iban a traer aliento a sus vidas. Y nosotros necesitamos estas verdades acerca del Señor que van a traer aliento a nuestras vidas también, para que podamos ser fieles hasta el final. Vemos entonces en el desarrollo de esta carta que no hay ningún regaño a esta carta. Y esto realmente nos anima, porque aún en medio de la persecución, ellos permanecieron fieles y nosotros también podemos permanecer fieles al Señor. Esto va a ser un recordatorio que todo el que quiera vivir piadosamente en este mundo va a sufrir persecución. Y podemos esperar persecución de afuera y podemos esperar persecución incluso de adentro de las mismas iglesias. Debemos esperar la persecución. No podemos ser cristianos y vivir como cristianos y esperar que le vamos a agradar al mundo. Y como no le vamos a agradar al mundo, obviamente van a levantarse en contra de nosotros. Al mundo le va a encantar que hagamos obras de beneficencia, ¿sí o no? Al mundo le va a encantar que exhibamos y que traigamos cosas, ¿verdad? Y que hagamos buenas obras y las exhibamos y empecemos a dar y a regalar. Pero cuando traemos el mensaje del Evangelio, ni siquiera aceptan esas obras. Cuando ya venimos con la palabra de Dios que confronta la realidad del pecado del hombre y la necesidad de su arrepentimiento, ya eso no le gusta al mundo, por mucho que usted quiera traerles. La gente al final lo va a aborrecer. Eso es lo que va a pasar con la iglesia. Y esto es lo que vemos nosotros ahora en el verso 8, con esta carta a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y esta frase al final dice esto, es importantísima. Porque esta es la fórmula que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Cuando venía palabra de Jehová y decía esto. Aquí nos muestra, por lo tanto, que la verdad que va a gobernar todo esto es la verdad de que esto procede de la misma boca de Dios. Esto tiene la autoridad de Dios. Dios es el que está diciendo esto. Así que más vale que prestemos atención. Más vale que usted, a donde se encuentre, esté prestando atención lo que el Señor le dice a las iglesias, lo que el Señor le dice a su iglesia y lo que el Señor le dice a usted, lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Y esta verdad va a traer sin duda aliento. Y esta primera verdad es que el Señor tiene su conocimiento absoluto. Y esto lo podemos ver
acá comenzando en el verso 9. Miren el conocimiento, esta verdad del conocimiento absoluto de Dios. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Comienza diciendo, yo conozco tu tribulación. Realmente así es como comienza este verso. Yo conozco tus obras, sí, pero yo conozco tu tribulación. Eso es lo que está diciendo. El Señor sabía. El Señor conocía, el Señor entendía lo que ellos estaban enfrentando todos los días. El Señor conocía la persecución que ellos enfrentaban. El Señor conocía lo que estaba sucediendo en su iglesia, porque el Señor lo conoce todo. Miren el conocimiento absoluto del Señor. A veces pensamos, ¿será que Dios sabe? ¿Será que Dios conoce? ¿Será que Dios está al tanto? ¿Será que Dios ve lo que está pasando conmigo? Y la respuesta es sí. Esa es la primera verdad. El Señor tiene un conocimiento absoluto. Conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. La pobreza de Esmirna. Miren, conozco tu pobreza aunque eres rico. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Dice el capítulo 2, verso 9. Es interesante porque vemos nosotros esta pobreza de ellos tenía que ser una tremenda pobreza. Pero dijimos que la ciudad era una ciudad próspera. ¿Por qué estaban ellos viviendo en pobreza? Vemos que ellos estaban viviendo en pobreza porque como creyentes iban a tener que experimentar el rechazo de parte de los griegos y de parte de sus compatriotas. Les dije que había una oposición por su cultura, una oposición religiosa. No solamente había una oposición religiosa, sino que había una oposición política que iba a traer un rechazo social. Iban a ser maltratados físicamente, pero también, y no se olviden de esto, iban a recibir sanciones económicas. Iban a ser, por así decírselos, boicoteados. Miren, no vayan a la tienda de ese. Ese es cristiano. No vayan a la tienda de ese porque ese no le hace pasteles a parejas homosexuales. ¿Se fijan todo lo que está pasando? Esto no es diferente a lo que está pasando el día de hoy. Vemos nosotros que por causa de lo que estaba sucediendo, ahora las personas estaban siendo despedidas de sus trabajos o no se les daba trabajos. Las personas evitaban hacer negocios con los cristianos. Y los cristianos obviamente no querían hacer negocios fraudulentos con los incrédulos. Muchos de repente vienen y dicen, bueno, mira, te voy a dar este contrato, pero ¿sabes qué? Agrado quiere agrado. ¿Y qué es lo que pasa cuando un creyente dice, pero lo que me estás pidiendo es un soborno? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Y cuando un creyente dice, no, eso la Biblia no lo avala, eso lo condena la Biblia. Lo que sucede es que las personas empiezan a decir, no, con ese ni vayas a hacer tratos. A ese le gusta entregar sus facturas. A ese le gusta cumplir con su trabajo. A ese no le gustan las cosas. A ese no le gusta cooperar para que se le coopere. Vemos nosotros, por lo tanto, que estaban sufriendo una pobreza por causa de cómo les afectaba su cristianismo. Les afectó entonces en sus ganancias. Les costó financieramente. Y eso los llevó a una pobreza. Y el Señor dice, sé lo que les ha costado. Conozco su tribulación. Conozco su pobreza. Aunque son ricos. Miren qué interesante. Aunque son ricos. Ricos para con Dios. De acuerdo a la evaluación del mundo. De acuerdo a la evaluación de la sociedad. De acuerdo a la evaluación de la ciudad en la que vivían, ellos eran pobres. Pero de acuerdo a la evaluación de Dios, ellos eran ricos. Porque lo tenían en Cristo todo. Si tenían a Cristo, ellos tenían todo. Por eso es que les dice, aunque el mundo los pueda ver pobres, realmente son ricos. Conozco, miren nuevamente, tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Y conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí viene una acusación tremenda del Señor que conoce todo. Estaban estos judíos de los que hablamos, que difamaban a sus compatriotas creyentes,
que los acusaban ante el gobierno, que los acusaban de ser rebeldes, que los acusaban de no someterse a las leyes, que los acusaban de traición, los acusaban de que no adoraban al César. Estos, les dice el Señor, son sinagoga de el acusador, de Satanás. Satanás estaba utilizándolos a ellos para acusarlos. ¿Se fijan? Satanás es el acusador, el difamador de los creyentes. Él es la fuente final de la persecución. Entonces, cuando vemos nosotros la historia de la iglesia, no debería de extrañarnos que haya una persecución. No debería extrañarnos que la iglesia sufra. No debería de extrañarnos que como cristianos nosotros tengamos que pagar un precio. Finalmente todo esto proviene del acusador. Y estos estaban sufriendo, por lo tanto, de manos de sus compatriotas. Miren qué ironía. Les estaban trayendo las buenas nuevas. Les estaban trayendo el mensaje de salvación. Y como respuesta recibieron odio. Como respuesta recibieron desprecio. Como respuesta recibieron acusación. Estaban sufriendo por llevarles el único mensaje que trae esperanza. Y eso pasa el día de hoy también. Nosotros venimos y servimos al Señor y le traemos el mensaje de evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de que en Jesucristo y solamente en Él se encuentra la salvación, las buenas nuevas de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, las buenas nuevas de que si ponemos nuestra fe en Jesucristo, si lo confesamos como el Señor de nuestras vidas, nuestros pecados son perdonados, las buenas nuevas de que ya podemos descansar de pensar que a través de las buenas obras vamos a alcanzar el cielo, sino que solamente a través de la fe, por gracia, por medio de la fe en Cristo como el Señor y el Salvador, es que ahora Dios nos acepta en su familia. Ese mensaje de buenas nuevas que muchas veces hoy nosotros también predicamos. ¿Qué es lo que trae a nuestras vidas? ¿Qué es lo que trae con nuestras familias? ¿Qué es lo que trae con nuestros amigos? Lo que le estaba pasando a la iglesia de Esmirna. No nos equivoquemos. Ya ha pasado y va a seguir pasando. Y van a empezar a levantar difamaciones contra nosotros. Con la respuesta de ellos va a ser acusaciones. La respuesta de ellos va a ser palabras de mentira a nuestras vidas. Y pensamos nosotros, bueno, cuando yo servía a Cristo nada de esto me pasaba. Por supuesto, porque eras parte de los que acusaban. Eras parte de los que difamaban. Ahora que servimos a Cristo, por todos lados vienen acusaciones, por todos lados vienen problemas. Pero el Señor dice, yo conozco tu tribulación. Yo conozco que eres pobre. Yo conozco a aquellos que te difaman. Yo conozco todo. Yo conozco que se han vuelto antagonistas tu propia familia. La familia que cuando andábamos en el mundo no nos ponían problemas, ¿verdad? Cuando, tal vez eso no me pasó a mí, pero pueda que le haya pasado a alguno de ustedes. Bebía, ¿verdad? Hacía cualquier cosa y mujeriaba y no había ningún problema. Hasta lo alababan. Sí, está bien, tiene sus cositas ahí, pero no hay problema. Lo aceptaban. Hablaba como salían palabras podridas de su boca y no había ningún problema. Sin embargo, ahora que hablamos de una manera diferente, que tratamos a nuestra familia de una manera diferente, que vivimos nosotros de una manera diferente, que vemos las cosas de una manera diferente, vemos el antagonismo que hay hacia nosotros. Ahora les molesta todo lo que nosotros hacemos. Antes teníamos aquella música que las paredes retumbaban y el techo se movía. Y ahora que ponemos otra música, a la gente le molesta. Apágate eso. Nunca le molestó la música que teníamos antes. Ahora sí no, apaga eso, no puedo escuchar más eso. Eso es lo que vemos nosotros. Que pasaba con la iglesia de Esmirna, eso es lo que pasa con nosotros el día de hoy también. Cuando estamos pasando por pruebas o aflicciones. No deberíamos de pensar que Dios nos ha dejado. No deberíamos de pensar que Dios nos ha dado la espalda. Debemos recordar que Dios está ahí y conoce todo. Y está haciendo todo esto, permitiendo incluso que todas estas cosas vengan a nuestra vida, toda esta aflicción a nuestra vida, porque nos está perfeccionando.
lo que está haciendo es que a través de todo esto el Señor nos está madurando. Las pruebas, las aflicciones que nosotros vivimos provienen de esa mano amorosa del Señor en última instancia. Pero los responsables son los que están acá. Y Dios está utilizando eso que está pasando acá para que nuestros corazones puedan ser madurados, perfeccionados y puedan estar viendo y dependiendo solamente del Señor. Y de hecho el Señor advierte, miren el verso 10, no teman. No teman en nada lo que van a padecer. Miren, he aquí, dice el verso 10, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Con qué propósito? Para que sean probados, ¿se fijan? Y van a tener tribulación por 10 días. Entonces el Señor está detrás de todo esto. En vista de lo que dice Él en el verso 9, que yo conozco tu tribulación, yo conozco que eres pobre, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás. En vista de eso, mira, no temas. No temas lo que vas a padecer, no temas lo que va a suceder. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y van a tener tribulación por 10 días. El Señor les dice, yo lo conozco, y les da ahora el mandato. ¿Y cuál es el mandato? No, miren, no teman. No teman. ¿Saben por qué? No teman porque yo sé lo que ustedes van a padecer y yo tengo el control de lo que ustedes van a padecer. El Señor iba a estar con ellos. Y les advierte que aun y cuando pareciera que el diablo estaba controlando todo, realmente era el Señor el que estaba controlando todo. Así como le pasó a Job. Tal y como le pasó a Job. Dios estaba controlando todo. Los hombres eran responsables de las cosas que habían hecho, pero Dios estaba controlando finalmente todo. Dios está utilizando todo esto para madurarnos. Miren, el diablo nunca va a hacer nada para probarnos. El diablo va a hacer cosas para tentarnos. Dios utiliza todo para probarnos. Dios no tienta a nadie. Ninguna tentación viene de Dios. Dios utiliza todo lo que sucede para probarnos, para que podamos ser nosotros perfeccionados, para que podamos ser nosotros madurados. Acuérdense lo que miramos el domingo pasado, el dueño del rosal. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hace el dueño del rosal? Tiene que cortar. ¿Y por qué corta? Tiene que podar. ¿Por qué poda? Tiene que arrancar. ¿Por qué arranca? Porque quiere ver crecer su planta. Muchas veces nosotros vamos a sentir una poda, porque hay algo que el Señor quiere que nosotros podamos dejar para que podamos avanzar, para que podamos crecer aún en medio de la prueba más severa. Miren, ustedes van a tener tribulación por 10 días. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Lo que está diciendo es que por un periodo de tiempo definido, por un periodo de tiempo limitado por el mismo Señor, aún en medio de todo lo que ellos iban a vivir, en medio de la difamación o la persecución o el sufrimiento, por parte de los de afuera, por parte de los de adentro, por parte de los extraños, por parte de los cercanos, el Señor les dice, yo lo conozco y yo lo controlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú controlas todo. Miren, lo que estamos viviendo ahorita, el Señor lo controla. El Señor conoce lo que estamos viviendo y conoce pensando en la situación en la que estamos. Y como iglesia también estamos sufriendo. Ayer estaba hablando con un hermano que no puede ni siquiera conectarse porque no tiene internet, no tiene ni siquiera un teléfono para poder conectarse. Y sé cómo estaba sufriendo. Entiendo lo que estaba pasando ahí en su corazón, aun y cuando yo no lo estoy experimentando porque tenemos la oportunidad de vernos a través de las redes, a través de la tecnología. El Señor entiende lo que Él está pasando. El Señor sabe, el Señor conoce lo que está sucediendo en su corazón. Sabe la tribulación que está viviendo. Y el Señor no lo ha dejado solo, ni a Él ni a ninguno de nosotros. Él conoce y Él controla todo. Si bien es cierto, esto habla de una persecución, pero podríamos ampliarlo al conocimiento de Dios de todo lo que nosotros estamos viviendo. Y el Señor lo controla todo. Pensamos nosotros en nuestra situación acá en Honduras, y en nuestra situación no estamos sufriendo ningún tipo de persecución realmente. ¿Qué persecución es esta? Que nos saquen de WhatsApp, que no nos hablen nuestra familia. ¿Qué clase de persecución es esa? Estoy sufriendo persecución, hermano. Me acaban de
sacar del grupo de WhatsApp. Hermano, estoy sufriendo persecución. No me invita mi familia a los cumpleaños vía Zoom. ¿Qué clase de persecución es? ¿Qué clase? Miramos nosotros lo que está pasando en la India. Miramos nosotros lo que está pasando en el Medio Oriente. Miramos nosotros lo que está pasando con los creyentes en África. Vemos nosotros la persecución. Queremos ver persecución. Acá no estamos viviendo ningún tipo de persecución. Ningún tipo de persecución. Y esta iglesia estaba siendo fiel, como lo vamos a ver, en medio de la persecución. Y el Señor les recuerda, yo lo conozco. Yo lo conozco. Él está cuidando a su iglesia. Cuando nosotros empecemos a levantar las voces en contra del pecado, seguro van a venir acusaciones, seguro van a venir problemas, seguro va a venir un distanciamiento social a nuestras vidas. Y pueda que esto traiga repercusiones mayores todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No teman, le dijo el Señor a Esmirna. No teman, nos dice el Señor a nosotros. No teman, porque es algo, se los advierto. Está diciendo el Señor, va a suceder. Va a suceder. Y yo se los estoy advirtiendo a ustedes. Va a suceder. Tienen que esperar esto, pero recuerden que el Señor lo controla todo. Y es importante ver, ponernos en los pies de los hermanos ahí en la iglesia de Esmirna. Yo creo que muchas veces leemos la Biblia y no nos acercamos a ese tiempo. No olemos lo que ellos olían. No vemos lo que ellos miraban. No escuchamos lo que ellos escuchaban. No nos ponemos en sus zapatos, en otras palabras. Muchas veces leemos esto y lo leemos como una historia nada más de algo que pasó allá y no pensamos que tiene una aplicación a nuestra vida el día de hoy. Claro que sí, pero quiero que se pongan ustedes en los pies de esos hermanos ahí en Esmirna. Esos hermanos que estaban siendo atribulados, esos hermanos que estaban siendo boicoteados, que estaban en pobreza por causa de todo lo que estaba pasando, esos hermanos que estaban siendo acusados por parte de sus propios compatriotas, esos hermanos que estaban siendo golpeados, encarcelados, esos hermanos que estaban siendo ejecutados, esos hermanos que estaban siendo difamados. Pongámonos en los pies de ellos. Y ahora escuche conmigo, pensando en eso, pensando en la persecución que tenía la iglesia, quiero que escuche este comentario que hace un autor. Imagínate, dice este autor, imagínate que tú estás sentado entre el grupo de creyentes en Esmirna. Estás sentado entre este grupo de creyentes una mañana fría antes del amanecer, en un cuarto pequeño que tiene simplemente una vela encendida. Y en este cuarto pequeño están estos miembros de la iglesia. Estos miembros que son pocos ahora y que están ahí luego de ser asediados y golpeados. La congregación ahora evidencia en ese cuarto varios espacios vacíos, donde antes se sentaban otros hombres y mujeres. Algunos de ellos que ya no están ahí, no están porque han renunciado a la fe por causa de la persecución, pero otros no están porque han sido arrestados, exiliados o ejecutados. Algunos de ustedes, de los que están ahí, han arriesgado sus vidas solamente para reunirse esta mañana para orar, para cantar himnos a Dios, para leer las Escrituras. Todos ahí están anhelando escuchar una palabra de aliento del mensajero sentado en medio de ustedes. Bajo esa luz tenue, ahora el pastor viene y abre el rollo y comienza a leer calmadamente. En ese momento los susurros cesan al escuchar de quién viene ese mensaje. Ese mensaje viene del Señor mismo, el Señor resucitado. Y ahora el grupo entero, casi aguantando la respiración, en ese momento escucha estas palabras de Cristo.
conozco tu tribulación y tu pobreza. ¡Wow! ¡Qué palabra del Señor! ¡Qué palabra del Señor a su iglesia que estaba sufriendo! Estos hermanos necesitaban escuchar esto. Estos hermanos necesitaban escuchar cómo el Señor no los había dejado. Aun y cuando los asientos, los lugares estaban vacíos tal vez. Algunos porque se habían ido rechazando la fe. Otros porque habían sido encarcelados, exiliados o hasta ejecutados. Ellos necesitaban esa carta y ese aliento del Señor que les dijera: yo conozco lo que estás pasando. Esta es la primera verdad que vemos del Señor. El Señor tiene su conocimiento absoluto. Y ahora me pregunto realmente, después de ver esta realidad, me pregunto, ¿tenemos esa misma actitud nosotros que esta iglesia? ¿Se imaginan cómo se arriesgaban ellos para estar juntos? ¿Cómo se arriesgaban para reunirse, para orar, para cantar, para leer la Biblia? Qué lejos estamos nosotros de Esmirna. Qué alejados estamos nosotros de Esmirna. Qué alejados estamos de esa realidad. ¿Cuántas veces nos quejamos porque tenemos que ir a una reunión y ni siquiera tenemos que salir de la casa? Simplemente tenemos que prender la computadora. ¿Cuántas veces nos quejamos y pensamos que es una carga? Estas personas podían llegar temprano, antes de que saliera el sol, a escondidas, para reunirse. ¿Y cuántos de nosotros no podemos ni siquiera levantarnos temprano para poder abrir la Biblia y tener un tiempo con el Señor, con nuestros hermanos? ¿Cuántos estamos tan distraídos en otras cosas? Y pensamos que es demasiado lo que está siendo enseñado, muy aburrido, demasiadas horas, antipedagógico. Muchas veces nos han dicho, antipedagógico, la gente no presta atención. ¿Cuán lejos estamos nosotros de la iglesia de Esmirna? Pero el Señor también lo conoce. El Señor conoce sus corazones. ¿Se fijan? Lo que pasa con Éfeso. Has dejado tu primer amor. Aviva ese primer amor. Pero lo que le dice a Esmirna: yo conozco, yo sé. Esta fue la primera verdad. El Señor tiene su conocimiento absoluto. Pero la segunda verdad: el Señor tiene su consejo autoritativo. Es la segunda verdad que va a traer aliento a nuestras vidas para permanecer firmes hasta el fin. El Señor tiene un conocimiento absoluto, sí, pero el Señor tiene un consejo que necesitamos escuchar siempre. Necesitamos ese consejo autoritativo. Autoritativo quiere decir con toda autoridad. Un consejo que viene de la autoridad, viene de Dios, como lo vimos nosotros en el verso 8. Él ha dicho esto. Dios ha dicho esto. ¿Y cuál es el consejo que nos da? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Tendría que explicar esto yo? ¿Tendría que explicar qué quiere decir este consejo autoritativo de Dios? ¿Tendría que explicar qué quiere decir ser fiel hasta la muerte? ¿Entendemos nosotros qué significa este consejo de Dios? Y este consejo es un consejo que tiene toda la autoridad del Señor. Sé fiel. Esto es lo que está demandando el Señor de nosotros. Aún en medio de toda la oposición, aún en medio de la tribulación que podamos pasar, del rechazo, del distanciamiento que podamos pasar, aún y cuando las personas vengan y nos difamen, sé fiel. ¿Y sé fiel hasta qué punto? Sé fiel hasta el punto de la muerte. Sé fiel hasta el punto de dar tu vida. Si alguno guarda su vida, este la va a perder. Pero si alguno pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, este la va a guardar para vida eterna. Sencillo. Sé fiel hasta la muerte. Aborrecer nuestra propia vida. Eso es lo que quiere decir. Estar dispuestos a decir, sí, Señor. Estar dispuestos a decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, me cueste lo que me cueste. Sé
A ti te estoy diciendo, sé fiel hasta la muerte. Van a ser probados. Van a ser probados y van a ser probados hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte. Y el Señor va a guardar algo. El Señor tiene preparado algo. Tiene preparado algo para aquellos que son fieles hasta la muerte. Este es el consejo que el Señor está dando. Este consejo tiene toda la autoridad del Señor. Y solo recordamos la historia de este pastor, que de acuerdo a lo que vemos nosotros, este pastor fue un pastor de la iglesia de Esmirna. Este pastor se llamaba Policarpo. Y siendo Policarpo el pastor de Esmirna, y sabiendo lo que había pasado con Esmirna, estamos en el año, cuando se escribe Apocalipsis, estamos en el año 95. Y ahora vamos décadas después, 50 años después, 55 años después, y tenemos a este pastor de Esmirna llamado Policarpo, que aun y cuando era un hombre anciano, un hombre mayor, un hombre de más de 80 años, este anciano, siendo que predicaba el evangelio, pastoreaba la iglesia y no estaba intimidado por nada, ni afuera ni adentro, que le hiciera callar su mensaje. Este anciano fue buscado para ser encarcelado, enjuiciado, ejecutado. Es la realidad. Y sabiendo que lo estaban buscando, él decidió permanecer en la ciudad. Decidió permanecer y no huir. Sin embargo, la mayoría de los creyentes le animaron y lo persuadieron a que se pudiera ir a una granja no lejos de la ciudad. Ahí se quedó Policarpo con unos amigos y continuó dedicándose día y noche. Dice este libro de historia, continuó dedicándose día y noche a orar por todas las personas, iglesias en el mundo, así como lo hacía siempre. Sin embargo, nos cuenta la historia que fue descubierto Policarpo y no quiso huir a ningún otro lugar y se quedó ahí tranquilo. Y cuando los guardias vinieron a traerlo, él hizo que se le preparara una comida a ellos y se les preparó un festín a estos que habían llegado a traerlo para llevarlo preso. Y cuando les sirve este festín, les pide que le den la oportunidad de orar por lo menos una hora. Y así estos guardias se lo permitieron. Este hombre oró con tal fervor, cuenta la historia, que estos guardias se sintieron mal de haber venido a arrestar a este hombre. Y se sintieron mal por tener que llevarlo. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul. Y estando ahí, se le dice, a través de varios acontecimientos, se le estaba tratando de obligar a que dijera que César era el Señor. Y Policarpo decidió no hacerlo. Y ahora lo traen al procónsul y le dice al procónsul, pero ¿cuál es el problema? Mira, te voy a dar la libertad. Solamente tienes que blasfemar contra Cristo. Solamente tienes que decir, solo tienes que decirle a los cristianos que mueran los ateos. Y Policarpo, viéndolo, viene y dice, siendo que estaba en el estadio, donde estaban las personas esperando esta ejecución, con una voz confiada, vino y dijo, sí, que mueran los ateos, levantando ese dedo acusador a todos aquellos que estaban ahí para ver su muerte. Y luego de que le dijo el procónsul blasfema a Cristo,
Le responde Policarpo: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Fue llevado entonces a la estaca e iba a ser clavado, pero él pidió no ser clavado, que no se iba a escapar. Y así fue como solamente lo atan, burlándose de él, esperando que cuando se encendiera el fuego saliera huyendo como un cobarde. Y en ese momento se enciende la hoguera y las llamas rodean su cuerpo. Y empieza él a orar de tal manera que estaba predicando otro mensaje para todos aquellos que estaban escuchando. Y parece ser que en ese momento un viento sopla, aumentando obviamente el dolor, pero estaba impidiendo que fuera quemado del todo. Y así sigue él hablando y sigue orando. Y en ese momento era tan evidente que estaba controlado por el Señor, que no aguantando, uno de los verdugos vino y le traspasó con una lanza. Tanto fue así, que dice la historia, que salió sangre de tal manera que el fuego fue apagado. Pero él ya estaba muerto. Qué interesante que Policarpo era el pastor de Esmirna. Estaba en sus 80s. Esta carta se escribe al final de los 90s y es dada a un pastor para que la leyera. Un pastor fiel que había servido al Señor por 86 años. Podría ser tal vez que fuera Policarpo el que recibiera esta carta. Si la recibió Policarpo, estaba en sus 20s. 60 años después de recibir esta carta, sucedió justo lo que decía ahí. Y pudo ser Policarpo fiel hasta la muerte. Sin duda muchos el día de hoy que se convierten al Señor corren peligro. Otros no corren peligro. La pregunta no es si corren o no corren peligro. La pregunta es, ¿les está costando su cristianismo? Esa es la pregunta. ¿Les está costando su cristianismo? En este mundo vamos a sufrir persecución. Pero ¿les ha traído su cristianismo problemas con su familia? ¿Les ha traído su cristianismo a ustedes problemas con sus amigos? Porque ahora no hacen lo que ellos hacen. No creen lo que ellos creen. No ven lo que ellos ven. No comparten lo que ellos comparten. ¿Les ha traído problemas en su trabajo, su cristianismo? Porque ya ahora no van a aceptar lo que el jefe les está pidiendo. Porque ahora llaman al pecado, pecado. ¿Les ha traído problemas su cristianismo? ¿Les ha costado algo su cristianismo? Pueden ver las personas que ustedes actúan de una manera diferente. Piensan de una manera diferente, hablan de una manera diferente. Pueden ver que sus matrimonios son diferentes y les molesta eso. Los ven como ciudadanos diferentes y les molesta eso. ¿Les ha costado algo su cristianismo? Van a ser probados, le dijo la iglesia de Esmirna. Ustedes van a ser probados también. Oigan lo que les digo, ustedes van a ser probados también. Sé fiel hasta la muerte. Pero es imposible que nosotros lo hagamos. No podemos nosotros ser fieles hasta la muerte, es imposible. No tenemos la capacidad. Claro, no la tenemos. Y no se vayan pensando, no terminen este mensaje pensando que ustedes lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Hubo uno que lo hizo. Hubo uno que fue fiel hasta la muerte. Y este es nuestro Salvador. El que escribe esta carta. Él fue fiel hasta la muerte por nosotros. Él es nuestro máximo ejemplo. El ejemplo de ser fiel hasta la muerte para cumplir en obediencia a lo que el Padre había determinado. Cristo es el mayor ejemplo y Cristo es la fuente para hacerlo. Sabiendo lo que le iba a acontecer, Cristo
estaba con su rostro rumbo a Jerusalén. Estaba con su rostro rumbo a Getsemaní. Estaba con su rostro rumbo al Gólgota. Siendo fiel hasta la muerte, experimentó esa muerte en la cruz. Experimentó el infierno en esas 3 horas. De las 12 a las 3 de la tarde que se oscureció toda la tierra. Siendo fiel hasta la muerte, fue a la tumba. Y resucitó al tercer día. Venciendo a la muerte. Él es el victorioso sobre la muerte. Y Cristo fue fiel hasta la muerte. Para que nosotros ahora seamos fortalecidos. Para serle fiel también a Él. ¿Cómo podemos ser fieles? Viendo a Cristo como el tesoro supremo. Viendo a Cristo como el deleite supremo. Aquel digno para vivir para Él. Viviendo para aquel que nos compró. Queriendo agradarle a Él en todo. ¿Están siendo fieles hoy? ¿Les está costando su cristianismo? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Es la segunda verdad que el Señor nos da. Este es el consejo autoritativo del Señor. La segunda verdad. El consejo autoritativo del Señor nos va a llevar a esta tercera verdad. La tercera verdad es que el Señor tiene su consuelo amoroso. No solamente su conocimiento absoluto nos trae aliento. No solo su consejo autoritativo nos trae aliento, sino que su consuelo amoroso también nos trae aliento. Este es el consuelo amoroso del Señor. El consuelo amoroso del Señor lo comenzamos a ver desde el verso 8. El consuelo del Señor lo vemos desde la descripción de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo nos consuela el Señor? Miren claramente ahí. Este es el consuelo amoroso. Nos consuela mostrándonos quién es Él. Esto es lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa más que ver quién es el Señor para ser consolados. ¿Cómo podemos vivir de una manera diferente y perseverar hasta el fin? Conociendo al Señor, conociendo sus atributos. Y comienza diciendo, Él que escribe esto es el primero y el postrero. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es eterno. Miren el atributo de Dios. Él es eterno. El protos, el escatos, el primero, el último. ¿Saben ustedes que esta es la descripción de Dios en el Antiguo Testamento? Isaías 44, verso 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Jehová de los ejércitos dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Jehová en el Antiguo Testamento dice esto. Cristo en el Nuevo Testamento dice esto. Cristo es Jehová. Cristo es Dios. Nos muestra que Él es eterno, el primero y el postrero. Este es una descripción de nuestro glorioso Señor, quien es eterno y es soberano sobre la historia. Él es el creador de todo. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura está el Señor. Y el que está desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura dice, no temas, no temas. Él es el que escribe esto. Él ha conocido todo, Él conoce todo y conoce todo lo que va a suceder también, porque Él fue el que lo escribió. Él conoce lo que ustedes están pasando ahorita como iglesia y Él lo controla todo. Él es la única roca en la que pueden descansar. No descansen, por favor, en las estadísticas. No descansen, por favor, en las probabilidades. No descansen, por favor, en una cura. No descansen, por favor, en agradarle a la gente. No descansen, por favor, en un trabajo. Descansen en la roca, el primero y el postrero. El Dios eterno, el soberano de la historia, el creador de todo. Yo soy el primero y el postrero. ¡Qué confianza podemos tener nosotros! Que se caiga el mundo. Pero nosotros estamos confiando en el que es el que controla todo, el eterno. Pero no solamente esto. Mire cómo continúa diciendo en el verso 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el todopoderoso. No solamente es eterno, sino que es todopoderoso. Tiene el poder sobre la vida y la muerte. Ahora, ¿no creen ustedes que los hermanos iban a tener aliento cuando escucharan esto? Estos hermanos que estaban siendo perseguidos, estos hermanos que estaban siendo encarcelados, estos hermanos que estaban siendo azotados, estos hermanos que estaban siendo enjuiciados, estos hermanos que estaban siendo rechazados, estos hermanos que estaban siendo ejecutados, iban a recibir consuelo de escuchar este aliento. Que claro que sí, iban a ser echados a la cárcel, iban a ser matados sin duda alguna,
Pero pueden recordar que Cristo estuvo muerto y vivió. Así que nos muestra que Él es todopoderoso, pero nos da una idea de su humanidad. ¿Sí o no? Nos da una idea de su humanidad acá. ¿Acaso Cristo no fue rechazado? ¿Acaso Cristo no sufrió? ¿Acaso Cristo no fue enjuiciado? ¿Acaso Cristo no fue matado? Pero siendo Él, el Dios todopoderoso, venció la tumba, derrotó la muerte y ahora vive para siempre. Por eso es que ellos pueden tener ese ánimo, porque Él vive, porque Él vive. Y qué precioso sería pensar que estaban los hermanos ahí cantando, porque Él vive. Como dice el himno, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Qué recordatorio. ¿Cómo podemos animarnos nosotros en medio de este tiempo? ¿Cómo podemos ser consolados? El que estuvo muerto y vivió. Y porque Él vive, es que aunque ellos tengan que pasar por el rechazo, aunque tengan que pasar por el sufrimiento, aunque tengan que pasar por la cárcel, aunque tengan que pasar por la muerte, Él los va a guardar. Y los va a guardar de la muerte segunda, como lo vamos a ver nosotros. Los va a guardar y le va a dar un premio. Lo peor que podría pasar, según la gente, es la muerte. No, dice la gente, todo tiene solución menos la muerte. Bueno, le voy a decir, para el creyente hay una solución también para la muerte. La muerte tiene una solución. Y la solución para la muerte es Cristo, el que estuvo muerto y que ahora vive. Para el creyente el morir no es una tragedia. Para el creyente el morir no es algo malo. Para el mundo lo peor que podría hacerle al creyente es matarlo. Pero para el creyente eso es lo mejor que le podría pasar. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por la resurrección de Cristo, los creyentes en Esmirna tenían garantizada su resurrección. Y nosotros como creyentes tenemos garantizada nuestra resurrección también. Ellos necesitaban la muerte de Cristo, pero necesitaban también la resurrección de Cristo. Y así nosotros necesitamos la muerte y la resurrección de Cristo de igual manera. Romanos 4:25 dice, el cual, hablando de Cristo, fue entregado para nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Necesitamos la resurrección de Cristo. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Necesitamos la resurrección de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo hace hoy por nosotros? Hebreos 7:25 dice que Él está intercediendo perpetuamente. Está intercediendo por nosotros, dice Hebreos capítulo 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Cristo hoy intercede por nosotros. Él es eterno, primero y el último. Él es todopoderoso, el que venció la muerte y en su humanidad murió y vive. Y ahora vive para interceder por nosotros. Miren cuán maravilloso es nuestro Salvador, el Todopoderoso. Pero también Él es el omnisciente. Se fijan los atributos de Dios. Él es omnisciente. Como dice el verso 9, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Yo conozco todas tus necesidades. Él es el Señor omnisciente. Dice Hebreos capítulo 4, verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo conoce por experiencia propia. Y Cristo conoce porque Él es omnisciente. Conoce lo que nosotros estamos viviendo. El eterno, el todopoderoso, el omnisciente, pero también Él es el soberano. Él es el soberano.
Miren el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Literalmente dice, deja de tener miedo. Así dice literalmente, deja de tener miedo. Ya, deja de tener miedo. El Señor lo controla todo. Al hombre no le gusta la soberanía de Dios. Pero Dios es el soberano que controla absolutamente todo. Cuando el Señor nos muestra en este pasaje su control, sabemos que Él tiene un límite para todo. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar y nos fortalece para que así lleguemos hasta el final. Y tiene un propósito. Tiene un propósito para todo esto. Porque nos muestra en sus atributos este consuelo. Pero quiero que vean que este consuelo amoroso no solo viene por sus atributos, sino que este consuelo amoroso viene también por medio de su promesa. Mire cómo dice al final. Dice al final, en el verso 9. Dice al final del verso, 10. Yo te daré la corona de la vida. Esta es la promesa del Señor. Yo te daré la corona de la vida. ¿Qué promesa? Sus atributos nos consuelan, su promesa nos consuela. ¿Quién es Dios? Y lo que Dios hace, eso nos consuela. Sé fiel hasta la muerte. En Esmirna había una colina con construcciones, edificios públicos, que parecía que asemejaba como una corona. Esto era conocido como la corona de Esmirna. Ese montón de edificios sobre esta colina que daba la impresión de que era una corona. La corona de Esmirna. Ya que en esta ciudad también dijimos que se acuñaban monedas. Uno de los honores que recibían los ciudadanos fieles en la ciudad era que sus imágenes eran acuñadas en monedas, portando esa corona. Así es como los ciudadanos fieles de Esmirna, estos ciudadanos fieles finalmente a Roma, recibían una condecoración. ¿Se imaginan ustedes una moneda con tu imagen, con una corona? ¿Cuánto más el recordar nosotros que si somos fieles a Cristo, vamos a recibir una corona incorruptible? Una corona de vencedor. Esta corona es la vida eterna. Santiago 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona, que es la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Según de Timoteo 4:8, Pablo se despide de Timoteo y le dice, por lo demás, me está guardada la corona, ¿de qué? De justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, hablándole a los pastores, le dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una corona incorruptible. Esta corona es para los creyentes de todas las edades. Esta corona es para aquellos que son fieles hasta el fin. Puede llegar la realidad de que pierdan sus vidas, pero no van a perder su corona. Eso lo garantiza esta promesa del Señor. Y en esta carrera, hermanos, podríamos pensar, pero me siento solo. No sé cómo hacer, no sé si puedo llegar hasta el fin, no sé cómo voy a perseverar. Bueno, les voy a decir que no están solos. No están solos. Cristo está al comienzo de la carrera con ustedes. Cristo está durante la carrera con ustedes. Cristo está al final de la carrera con ustedes. Y Cristo está después de la carrera cuando nos da la corona de la vida con ustedes. Este es nuestro glorioso Señor que tiene guardada esa corona para nosotros. Esa es la primera promesa. Yo te daré la corona de la vida. Pero la segunda promesa está en el verso 11 y con esto terminamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Y parece que está diciendo ahí, el que tiene oído, oiga. Y les pregunto, ¿ustedes tienen oído? Está diciendo el Señor, ¿están escuchando? ¿Oí lo que te estoy diciendo? ¿Oí lo que te estoy diciendo? ¿Oí lo que te estoy diciendo? Yo conquisté la muerte por ustedes. Ustedes van a vivir. Yo vencí la muerte por ustedes. Ustedes van a vencer. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es expresada en Apocalipsis 20, verso 14, como la muerte y el Hades. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice. Esta es la segunda muerte. Entonces la segunda muerte es mostrada ahí como el lago de fuego. La muerte y el Hades son echados al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Los vencedores, el que venciere. Acuérdense lo que dijimos. El que tiene fe, el que cree, el que persevera. El que persevera. Ese es el que vence. No sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, no sufrirá daño del infierno, del lago de fuego y azufre. ¿Cómo pueden evitar la segunda muerte? Venciendo. ¿Y cómo van a vencer? A través del segundo nacimiento. La segunda muerte se evita por medio del segundo nacimiento. Es decir, cuando nacemos de nuevo. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos la fe en Jesucristo como el Señor y el Salvador. Y es evidenciado ahora por una vida de perseverancia. Este es el que vence. Estas son las promesas del Señor. La promesa del Señor, esa corona, esa recompensa. Y esta promesa del Señor de que no vamos a experimentar la segunda muerte. Todas estas fueron verdades. Verdades acerca del Señor, provenientes del Señor, que traen aliento a nuestras vidas en medio de este mundo hostil. Porque se va a poner peor. Ya es hostil, pero se va a poner peor. ¿Cuál es el propósito de estas verdades? Que puedan llevarnos a perseverar hasta el fin, para que seamos fieles hasta el final. Vimos el conocimiento absoluto del Señor. Vimos el consejo autoritativo del Señor. Y vimos el consuelo amoroso del Señor a través de sus atributos y a través de sus promesas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Les dije que cada 6 minutos está muriendo un cristiano. En este periodo de tiempo no sabemos cuántos cristianos han muerto. Pueda que algún día nos toque a nosotros. Pueda que un día la muerte llegue. Pero pueden estar seguros de que sea como sea, si pasamos persecución o no, si ustedes perseveran hasta el fin, van a recibir esa corona incorruptible. Van a recibir esa vida eterna. Van a recibir esa promesa del Señor. Van a poder disfrutar de aquel que es el Dios eterno, omnipotente, omnisciente, soberano. Que aún pasando nosotros por esta prueba, Él nos dijo que iba a estar con nosotros. Porque Cristo pasó por todo esto. Pasó por este valle de sombra de muerte. Cristo experimentó la muerte para que ahora sea el pastor que nos conduce a través de esos valles a pastos verdes. Gracias, Señor, por esta carta a la iglesia de Esmirna. Esta carta, Señor, que trae consuelo a nuestros corazones. Esta carta que nos recuerda la realidad de que estamos en este mundo caído y vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir el dolor de la hostilidad por parte de aquellos que son enemigos tuyos. Y Señor, te ruego que nuestros corazones puedan estar siendo puestos en ti, nuestros ojos estén puestos en ti, nuestros corazones estén descansando en ti, Señor, como la roca.
la roca que trae la seguridad que nosotros necesitamos. Estamos en este mundo no para estar agradando a las personas, estamos aquí para agradarte a ti. Señor, permítenos ver cómo estos hermanos de Esmirna anhelaban, querían, deseaban, ponían sus vidas en riesgo por poder conocerte y entenderte más, por escuchar tu palabra. Señor, cuán lejos estamos de ellos. Ayúdanos, por favor, a dejar de estarnos quejando tanto, a dejar de estar buscando tantos errores, las cosas que se hacen o no se hacen. Dejar de estar pensando que la satisfacción nos la va a dar el mundo. Estemos recordando que la satisfacción se encuentra en ti. Y cada vez que tu palabra se abre, eso trae alimento a nuestras almas, aliento a nuestros corazones, el descanso que necesitamos. Que estemos siendo intencionales en buscar esos tiempos, porque necesitamos ese aliento en medio de este mundo hostil para que podamos perseverar hasta el fin. Gracias, Señor, porque Cristo perseveró hasta el fin y porque Él vive que nosotros vivimos. Y es en su nombre que oramos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Los invito ahora, hermanos, a que podamos cantar en respuesta a la palabra que ha sido expuesta. Escuchen una porción del canto que a continuación cantaremos. Tu cruz mi victoria será, mi gloria es a Cristo exaltar. En las pruebas y en triunfos igual, siempre eres Dios. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Por eso permaneceremos firmes hasta la muerte, porque vamos hacia el incomparable, hacia aquel que es la vida misma. Acompáñenme, hermanos, cantemos al Señor. Mi vida tu luz mostrará, a ti rindo mi voluntad, sin reserva entrego a ti mi corazón. Tu gracia mi vida atrapó, transforma todo mi interior. Cada aliento y paso que doy es para tu gloria. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Perdido en un mar de maldad, tu gracia borró mi pecar. Por salvar a este vil pecador, tú te entregaste. Tu cruz mi victoria será, mi gloria es a Cristo exaltar. En las pruebas y en triunfos igual, siempre eres Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
Mi corazón no puede explicar cuán grande es tu gracia. No hay otro nombre que pueda salvar. Cuán grande es Dios. Mi corazón no puede explicar cuán grande es tu gracia. No hay otro nombre que pueda salvar. Cuán grande es Dios. ¿Qué podemos decirte, Señor? Ayúdanos, Padre, a creer en ti y a permanecer fieles hasta ti hasta la muerte. Te amamos, Señor, creemos en ti, en Cristo Jesús, nuestra vida, nuestro futuro, nuestra esperanza. En Él oramos y por Él oramos, para su gloria oramos. Amén. Gracias, Padre. Hermanos, un placer adorar con ustedes siempre. Dios sea con ustedes esta semana.